Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es el conocimiento de sí mismo. Mi intención es contar un poco mi experiencia. La primera vez que escuché sobre el concepto de conocimiento de sí mismo, en realidad, si bien me dio curiosidad, no me llamó tanto la atención por el tema de que yo ya pensaba que me conocía. O sea, me parecía como una obviedad. ¿Cómo no voy a conocerme a mí misma? Yo qué sé, si me pedían que me describiera, podía dar una descripción más o menos, yo qué sé, de mi personalidad, de cosas que me gustaban, cosas que no me gustaban. Por ejemplo, me podía describir si era tímida o algunas cosas que me gustaban hacer. Entonces, bueno, al principio fue como que no le veía tanta profundidad al concepto como me di cuenta que tenía después, ¿no? Igual mantenía, como ya les dije, mantenía esa curiosidad, porque recuerdo que en esa etapa, cuando lo escuché por primera vez, yo estaba saliendo de la adolescencia y seguía haciendo, me gustaba pila hacer esos test de las revistas para adolescentes, que eran, por ejemplo, contestar 10 preguntas y bueno, y del resultado te decía tu personalidad o los colores que iban mejor con tu personalidad o la ropa, todo era de acuerdo a tu personalidad o descubrirás un rasgo sorprendente sobre ti. Y en realidad era como que, si bien decía sí, me reconozco, me daba curiosidad y quería ver ese resultado, ¿no? Igual también hacía trampa porque a veces veía que el resultado no me iba a dar algo que me iba a gustar, entonces cambiaba las respuestas para, para sentirme conforme con eso. Yo veía también que en eso del que decía Mavi, que a veces arreglábamos un poco, a veces los cuestionarios comentaba Mavi que para que diera como, como a veces queríamos porque hay algo que no nos gustaba. También veía yo eso pensando en ese conocimiento o esa concepción, esa idea que yo tenía de conocimiento antes de conocerme a mí mismo. Era más bien capaz que, por decirlo de alguna manera, por los fracasos o por las pequeñas victorias que tenía, ¿no? O sea, veía que no me funcionaba algo y decía, esto no me va bien, pero no sabía por qué era que no me iba bien, ¿no? Y también, o sea, yo reconozco que de todas formas, a pesar de no tener ese conocimiento, o sea, tan claro, o como lo tengo ahora, que tampoco es completo, ¿no? Pero es un poco más, veía que de todas maneras intentaba superarme, ¿no? De alguna forma o con lo que tenía, ¿no? Pero que muchas veces no lo lograba tampoco, ¿no? Y no entendía por qué a veces no lo lograba, ¿no? Porque muchas veces está como que te motivás a decir, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ¿no? Y queda en eso, ¿no? O a veces sí, pero no, tampoco tenía muy claro cuando lo lograba por qué era, ¿no? Que más que fue solo éxito o suerte de ese momento. En realidad capaz que había otra cosa detrás. Lo que yo veía era eso, ¿no? Como que estaba todo centrado en eso. Y por ejemplo, pensando en un ejemplo ahí, por si no, capaz que se les ocurra a alguno de ustedes después, o algo así, de que enfrentaba, capaz que con los pocos conocimientos que tenía, la situación, yo que se tenía de que cuando, en los campamentos que hacíamos en el liceo, cuando íbamos a un campamento a veces de noche, había una noche que era de baile, ¿no? Y a mí me gustaba la idea de bailar, pero no, era muy tímido para bailar, ¿no? Entonces, claro, ¿no? O sea, yo quería enfrentarme a esa situación, ¿no? De determinada manera, pero más que la motivación de decirme, hoy sí, quedaba en eso, ¿no? Entonces no lo lograba. Pero claro, uno mirando en retrospectiva, había o sea, ahora que lo miro, no, había mucha vergüenza injustificada capaz también, ¿no? De no decir, bueno, ¿por qué no lo voy a hacer, no? ¿Por qué no me voy a animar si no hay mucho que perder, en realidad hay mucho que ganar, ¿no? Y, y nada, veía eso de que como a veces claro, uno a veces, como decía Mavi, veía hacía esos cuestionarios y a veces como que se ocultaba medio que superficialmente algo que era, ¿no? Que sabía que era, lo modificaba para ponerlo como él quería, pero sin embargo esa realidad seguía en uno, ¿no? Y por más que uno cambiara en el papel, iba a estar ahí, esa realidad, y cuando hubiera otro campamento, capaz que tampoco me seguía animando a bailar, ¿no? Ese es un ejemplo para ponerlo, pero seguramente haya muchos más, y yo tengo muchos más, pero decidí compartir ese como uno que mirándolo ahora, hay herramientas que tengo en observación de esa cortedad o esa timidez que tenía en ese momento, que muchas veces es injustificada, ¿no? Y nada, eso era un poco de qué era el conocimiento que yo tenía antes o sea, previo, cómo lo manejaba yo esa realidad que me topaba, que era repetida a veces, pero que repetida a veces también fallaba, ¿no? Y porque considero yo que no tenía todas las herramientas o no observaba toda la realidad, y me hacía una idea de la realidad, de esa realidad que no era tal cual, ¿no? Era medio imaginario. Como dijo Nacho, también me pasaba que tenía rasgos míos que me gustaban un poco más que otros, pero, o sea, quería hacer algo con los que no me gustaba. No sabía qué, estaba como también un poco resignada en cuanto a que creía que, bueno, hay determinados rasgos de la personalidad o de la forma de ser
que, yo que sé, las heredamos de nuestros padres o las heredamos de nuestros abuelos, y bueno, soy tímida como mi mamá, o cuestiones así, ¿no? Entonces estaba como un poco resignada, no me gustaba, pero no sabía qué hacer con eso. Era como el resultado que te daba el test, ¿no? O sea, te da el resultado de tu personalidad, pero no sabes qué hacer con eso, ¿no? O sea, quedaste ahí. Bueno, y después cuando entendí que el conocimiento de sí mismo en realidad es un concepto mucho más profundo, me interesó saber cómo podía hacer para conocerme a mí misma. O sea, cómo podía hacer para conocerme a mí misma y qué hacía después con eso que descubría sobre mí. Entonces, bueno, una de las cosas que puse en práctica fue la observación. Me empecé a observar atentamente la conducta que tenía. Durante el día, por ejemplo, en un día cotidiano donde hacía tareas cotidianas, o sea, no tenía que ser esperar un momento súper especial o una actividad súper particular para empezar a observarme, ¿no? Entonces, bueno, empecé a observar mis pensamientos y empecé a descubrir algunas cosas, como que alguna característica negativa de la que me quería deshacer se disparaba en determinada circunstancia, ¿no? Entonces, después empecé a identificar esas circunstancias y empecé a identificar esa característica en particular, y eso me permitió también desarrollar herramientas y tratar de o evitar la circunstancia o entender qué tenía que hacer en ese momento. Hay algunas circunstancias que, bueno, no las podemos evitar, pero a su vez también pensaba herramientas, ¿no? Por ejemplo, tengo que hacer una determinada cosa del trabajo que no me gusta o de la facultad que no me gusta, y ya sabía que me iba a enojar o me iba a molestar. Entonces después uno, cuando empieza a conocerse, eso le permite decir, bueno, voy a ir con la mente preparada para que eso ya no me moleste o para que esa característica ya no aparezca más, ¿no? Es como que uno está bueno eso de que sea un proceso activo, ¿no? De que yo pueda hacer algo con lo que descubro y pueda desarrollar herramientas y también animarme a nuevas experiencias. Porque, por ejemplo, vamos corrigiendo cosas, como decía Nacho, con la cortedad o con la timidez. Yo voy descubriendo que soy tímida, pero, o sea, sé por qué soy tímida y me atrevo a hacer otras cosas, y a su vez voy descubriendo cosas positivas sobre lo que voy haciendo. Como que también descubro que tengo virtudes, no solo lo malo que tengo. Descubro un montón de cosas buenas que puedo seguir practicando y puedo seguir desarrollando. Con dos cosas que vos estás diciendo. Una, esa de las situaciones o sea, de que tenemos más herramientas para manejar esa situación porque nos conocemos a nosotros. Por ejemplo, si sabemos que se viene está por generarse una discusión, por cómo me estoy comportando, trato de manejarlo de distinta manera, ¿no? O lo que sea, pero yo también veía eso de que, claro, uno puede, si ya sabe que determinadas circunstancias, determinadas situaciones llevan a algo, a que me distraiga, o que pierda tiempo, o que no haga lo que yo quería hacer, evitar ya generar esa situación donde yo tengo que como que estar más concentrado. Antes y previamente la quito. Otra cosa que yo, frente a esto del tema yo me puse a pensar más profundidad, ¿no? Con los conocimientos que tengo ahora y eso, ¿para qué quería conocerlo más, ¿no? O sea, más allá de esto que estábamos hablando de la timidez y todo eso, ¿no? Yo veía que, claro, para sentirme, o sea, una de las cosas que anoté fue como para sentirme más cómodo conmigo mismo. Es decir, bueno, saber, como decía Mami, qué cosas yo tengo como virtudes y qué cosas tengo para corregir, quizás, ¿no? Y eso de brindarse a nuevas experiencias, ¿no? Porque que ya no sea, por ejemplo, cuando hay un cumpleaños, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Si cuando hay un cumpleaños y se ponen a bailar, no tener la vergüenza de decir, oh, no, este momento no me gusta, ¿no? Sino de enfrentarlo con otra situación y disfrutarlo mejor, ¿no? Pero hay varios, sí. Eh, Nada, después otras cosas que dice, para conocer eso, mis limitaciones y mis virtudes, para saber qué es lo que puedo hacer, porque a veces, como decía Mai, a veces no nos animamos a hacer cosas por pensar o creer que no teníamos la capacidad para hacerlo, ¿no? Y sin embargo, si somos conscientes realmente de lo que tenemos de bien y podemos aplicar, hay una idea también de que yo veía de que empieza a hacer el bien a otros también, ¿no? De poder disfrutar el momento también y ayudar a otros que disfruten el momento si yo controlo esa timidez, por ejemplo, como se mencionaba hoy, ¿no? Si la venzo es una forma también de contribuir al ambiente, de no generar un tipo apagado ahí que no contribuye nada, que no disfruta el momento, ¿no? También otra cosa que yo anoté fueron dos. Una era también de manejar mejor los tiempos, ¿no? Porque ¿qué pasa? Lo que yo veo es que, bueno, uno tiene distintos propósitos. Yo que sé, terminar la facultad, formar una familia, lo que sea, ¿no? Pero si constantemente no tiene las cosas claras de qué es lo que quiere estudiar o qué es lo que quiere hacer, por falta de conocimiento, ¿no? Esa indecisión,
lo lleva a perder el tiempo también, ¿no? Y a no poder completar ese propósito, ese objetivo que tenía, ponerse otro, ¿no? Porque siempre está en esa oscilación de que no tiene claro eso, ¿no? Entonces eso tampoco está bueno. Y yo veía que ese conocimiento nos dice, bueno, nos deja claro, más claro en realidad ese verdadero querer, ¿no? O sea, saber realmente lo que uno quiere, ¿no? Y no, quiero esto y después se da cuenta que no es así, ¿no? Entonces yo pensando así un poco en todo esto de que veía cosas que antes no veía, capaz en mi comportamiento y eso, se me ocurrió la imagen de pensar en como si fuera una casa, ¿no? O sea, como que si yo miro para adentro y veo como una casa, pero en penumbra, ¿no? Porque hay un montón de cosas que yo no conocía. Entonces, ¿qué pasa? A medida que voy conociendo, o imagínense que si realmente hubiera luz, o sea, si yo realmente viera todo lo que hay, ¿no? Yo que se entra por la ventana, lo que sea. Pero yo vería un montón de herramientas o de cosas útiles y cosas inútiles, ¿no? Por ejemplo, que yo hubiera visto la linterna que estaba, como cuando no había luz, me la agarraba y la usaba, ¿no? Es una herramienta que tenemos internamente para determinadas situaciones, ¿no? Esto es toda una analogía, estoy llevando a esto de mirarse internamente, que es para todo, como Maggie tiene su ejemplo, yo tengo el mío, ¿no? Cada uno va a tener su propia idea de qué es lo que tiene uno adentro, ¿no? Y eso está bueno. Bueno, pensaba en eso, ¿no? Que uno a veces tiene cosas útiles y también cosas inútiles, porque imagínense también caminando, no sé, de noche si quieren levantarse del cuarto y ir a la otra habitación, y está todo oscuro, está como a tientas, ¿no? Y a veces se golpean contra algo, ¿no? Y veía que cuando uno ve las cosas que realmente son útiles, ¿no? Y las cosas que no son útiles y que realmente podría quitarlas de ahí, ¿no? Y bueno, internamente también podemos hacer lo mismo, ¿no? Pensamientos que no son útiles, ¿por qué otra vez estoy pensando lo mismo, ¿no? ¿Por qué otra vez estoy pensando tal cosa que sé que no me va a llevar a nada, ¿no? Entonces eso también es un ordenamiento, ¿no? ¿Por qué tengo esa caja ahí en mi cuarto que sé que no la voy a usar para nada y está ahí nomás hace tiempo, ¿no? Es una cuestión de decir, bueno, esto lo quiero, esto no, en mi mente, ¿no? En mi ser interno. Entonces digo, esto pum, lo saco. También, claro, es esa posibilidad que yo veía de como entre comillas, ordenar mi cuarto, ¿no? Ordenar mi casa, ¿no? Que sería internamente también, ¿no? ¿Qué pensamientos quiero poner prioritarios, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo en realidad? ¿Cuáles son mis propósitos principales? Entonces lo dejo bien ahí en la estantería, bien a mano, ¿no? Que siempre es algo que recurra a él, ¿no? Y aquello que no es tan prioritario lo pongo más atrás, quizá, para tenerlo ahí presente, pero que está ahí, ¿no? Y aquello, como decía, que no, pimba, lo sacamos, ¿sí? Pero eso también es un esfuerzo, ¿no? Porque hay que tomar la voluntad de decir, esa caja que la tengo ahí un montón de veces, la voy a sacar y la voy a quitar y va a generar el espacio para otra cosa también, ¿no? Porque ocupan un espacio mental. Si nos ponemos a ver, como decía de la casa y el cuarto, también hay pensamientos que ocupan un espacio mental, un espacio de tiempo también, que a veces no es útil, porque si esa caja sabemos que no la vamos a usar, o ese pensamiento, esa idea que está en nuestra cabeza no es útil, qué mejor que sacarla, ¿no? Pero sí, eso también no es una cosa de sacar y poner, ¿no? Es un esfuerzo que uno tiene que hacer, ¿sí? Porque por algo está ahí la caja también, ¿no? Hay que analizar también por qué sigue ahí, ¿no? ¿Qué son lo que nos aferra y si realmente es ese verdadero querer, como decía, queremos que esté ahí? Entonces, esa era un poco esa idea de la habitación y que uno tiene la posibilidad, a medida que la va conociendo, de ordenarla como quiere, como ordenamos la ropa en un cuarto, podemos ordenar los pensamientos en nuestra mente, ¿no? Es mucho más difícil, pero con ejercicio va saliendo mejor. Entonces yo veía que, claro, eso, que además de conocernos, como decía, esa observación que decía Mami, también lleva a eso que decía de la actividad, de movernos, ¿no? No una simple contemplación del cuarto, sino decir, bueno, ¿cómo puedo ordenar esto? ¿Cómo puedo hacer esto mejor? ¿No? Entonces lleva a una actividad, que son dos pasos, ¿no? La observación y luego la actividad. Y como decía, cada uno va teniendo su idea de cómo está su cuarto y qué es lo que quiere y qué es lo que no. No es para todos igual. Y otra cosa que pensaba, un poco cerrando la idea, es que nos da también más, como más libertad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Conocernos internamente, porque llevándolo a la misma analogía, yo veía que si está todo a oscuras, no, nos lleva más tiempo, nos da menos libertad eso, no ver por dónde estamos caminando, ¿no? No ver hacia dónde nos dirigimos. Y cuando uno realmente como que ve, o imagine lo que decía del cuarto, lo que sea, cuando uno realmente se fija ese propósito, se hace más fácil, es más accesible llegar de una habitación a otra, por ejemplo, en el caso de la casa, ¿sí? Porque sabemos el camino, vemos con más claridad las cosas que son útiles, las cosas que tenemos que esquivar. Si no lo viéramos, estaríamos topando con obstáculos, como en la vida, o sea, si no vemos obstáculos, nos topamos contra ellos en vez de esquivarlos, ¿sí? Entonces, esa pienso que es la mayor, uno de los también beneficios que tiene ese conocerse a uno mismo y saber qué es lo que quiere y qué es lo que no.
esa verdadera libertad en realidad, ¿no? Esa libertad que uno va cultivando internamente en uno, ¿sí? Sin nada de afuera. Es uno viéndose, observando qué es lo que quiere, qué es lo que no, qué es lo que es útil, qué es lo que tiene que disfrutar, que tiene, qué es lo que puede también mostrar a los demás y disfrutar con los demás de esas virtudes que tiene uno, y qué es lo que, como digo, que tiene que cambiar. Pero ese conocimiento de uno mismo trae libertad. Pienso que en parte es sinónimo de esa libertad que vamos ganando, ¿no? En ese conocimiento. Yo mientras escuchaba a Nacho y a Mai, estaba pensando que una vez que uno se empieza a conocer a uno mismo y empieza a ver que por ejemplo, juntarse con ciertas personas le provocan tales pensamientos que lo llevan a luchas que quizás ya había librado y ya había superado de alguna manera. El conocimiento a uno mismo, lo que yo he tratado de mejorar constantemente es de una vez que veo y visualizo algo que me va a hacer bien, no es volver y vacilar y dudar sobre eso que uno ya había descubierto en su interior cómo funcionaba. Porque si uno está constantemente dudando entre las cosas que le hacen bien, que ya pudo averiguar por qué lado llegar, es como que uno siempre se encuentra como en una nebulosa, como que va en un rango de kilómetros, siempre está oscilando entre ese rango y no puede avanzar ni tampoco retrocede. Entonces es eso para mí también, ¿no? Como, no sé, yo conociéndome a mí mismo, sé que si tengo que estudiar y llego y meriendo, pero si no me siento en el escritorio y en vez del escritorio voy al sillón, sé que tengo serias probabilidades de dormirme una siesta. Entonces yo me conozco a mí y no voy al sillón. Entonces, no volver sobre eso. Siempre hay todo tipo de cosas de moda en la vuelta, ¿no? Y una cosa que escucho mucho es eso de que conocerse a sí mismo para uno saber lo que es y aceptarse, y se acepta que uno está mal, y se acepta como es, y se acepta los defectos, y vive el momento. Y yo tengo toda esa miseria, pero la verdad que no me acepto un diablo, no las acepto, es decir, las acepto que existen porque las veo en mí, veo cómo me afectan, pero no me parece, he corroborado que no es bueno la posición pasiva de aceptar pasivamente la parte oscura y miserable que uno puede encontrarse adentro de sí mismo. Me alegra cuando lo hago porque muchos de los defectos y las cosas que están mal que uno hace se ocultan tras un manto de verdad. Yo siempre tengo presente que los grandes villanos del mundo se mirarían al espejo y se dirían que estaban haciendo las cosas por un bien mayor, aunque estuvieran matando y oprimiendo a pueblos enteros, ¿no? De modo que descubrir un defecto es algo bueno, pero y requiere su valentía, digamos, pero no es que me parece bueno esa onda que está relativamente de moda de que hay que aceptarse como uno es y los demás lo tienen que aceptar cada uno como uno es. También está la onda de la valentía de ir a mostrar las heridas y a mostrar las miserias y después la gente, qué valiente porque confesó tal cosa, qué valiente. Que a veces uno que no es famoso, no es que se lo confiesa al mundo, pero sí puede confesárselo a sus semejantes, andar diciéndole todo el tiempo sus defectos y las cosas que no está bien que hacen, como si eso fuera algo valiente. Más valiente es cambiarlo, más valiente es enfrentarlo discretamente y tratar de sacarle la carga a los demás de que uno tenga esas debilidades, digamos. No es que sea fácil ni que simplemente, porque hay cosas que cuando uno ve que están mal es como una cosa que dice, ¿qué hace esta caja acá? La saco y ya está. Pero hay otras cosas que están arraigadas, digamos, que están como enraizadas, como enquistadas en la psicología del ser y no es tan fácil sacar, pero eso no quiere decir que no se pueda sacar. Eso veía, que a mí me resulta extremadamente estimulante ver que hay que ser valiente para verse las cosas que no están bien, hay que ser modesto para verse sí también las virtudes, porque a veces uno las tiene y las tiene muy tapadas por los mismos defectos, pero hay que ser valiente para enfrentarla y para empezar gradualmente a cambiarla y no necesariamente andar contándosele a todo el mundo, digamos, ¿no? Lo otro que pensaba de este tema también, ya yendo en algún escalón, porque esto es bien práctico, digamos,
de mi realidad cotidiana. Es que este tema se hace muy rápidamente, muy profundo, ¿no? Arranca por esto, por ejemplo, ¿no? ¿Quién soy yo? Porque adentro de uno tiene todo tipo de cosas, ¿no? Y si uno va a hacer algo, uno tiene una voz que dice que sí, otro que dice que no, otra que dice, dale 5 minutos más, vamos a mirar una serie de Netflix, otra que dice, vamos a estudiar, otra que dice, no, ahora mejor vamos a estar con los amigos, otro que dice, bueno, primero lava los platos y después tal cosa. Hay todo un bullicio a veces adentro de la mente de uno. ¿Y cuál es la voz de uno ahí adentro? Y esa pregunta que es tan simple decir, pero ¿cómo puede estar todo esto? ¿Qué son todas estas voces acá adentro? O cuando uno hace algo, uno siente una especie de sensación de que no está bien lo que uno va a hacer. O después que la hizo, dice, no estuve bien esto que hice. No quise hacerlo así. Y entonces, ¿quién quiso hacerlo de otra forma? Entonces, todas estas preguntas son totalmente vinculadas al conocimiento de sí mismo, porque uno se cuestiona acá, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy yo en toda esta danza de pensamiento y de cosas que hablan adentro mío? Y es muy interesante eso, porque hay una voz propia ahí adentro, o uno tiene que cultivar una voz propia. Y todo lo demás son pensamientos que son de defectos propios, pensamientos ajenos, pensamientos de publicidad, pensamientos de opiniones de otras personas, pensamientos de políticos, de religiones, de tonterías que uno leyó por ahí, del test ese que uno hizo, que le dijo que a uno, como era de tal signo y le gustaba tal tipo de helado, entonces tal cosa. Otra vez leí un artículo que decía, ¿usted está de acuerdo con estas 3 cosas? Felicitaciones, usted es un liberal, Digo, ¿qué sabe vos lo que yo soy? Enseguida quieren poner al ser en la caja, ¿no? Esos test también son siempre rápidos para poner en la caja al ser. Y muchas veces los seres buscan ponerse en cajas porque al ser le cuesta decir yo tengo que formar una individualidad propia, que no va a haber una caja en el universo en la que vaya a caber, que solo yo. Y ese recorrido, ese recorrido de desprendimiento de todo lo demás pensamiento, de la ideología, de las religiones, de las cosas de moda, de los pensamientos del semejante, enseguida se hace existencial y profundo y empieza a conectar al ser con otras cosas conmovedoras adentro. Porque si uno piensa también la pregunta de quién soy, a dónde vamos y de dónde venimos, es una pregunta que es inherente a la naturaleza humana, que uno ve, por ejemplo, las civilizaciones americanas están en América desde hace como 40.000 años, quiere decir que estuvieron separadas todo el resto de la asiática y europea, totalmente separada por 40.000 años. Igual se pusieron a hacer pirámides y la orientaron al sol y miraron las estrellas, hicieron construcciones similares, hicieron agricultura, hicieron riego, le pusieron nombres a las estrellas, se preguntaron sobre su origen, se hicieron historias y leyendas sobre el origen de sus pueblos. Y eran fundamentales esos para ellos. Esas cosas pasaron realmente de forma independiente en todo el planeta. Quiere decir que hay algo inherente a la naturaleza humana que hace que el ser se busque a sí mismo. Y está re bueno preguntarse por qué es así, ¿no? Esa cosa que sacude adentro. De modo que este tema me resulta fascinante por eso, porque uno arranca pensando esto, cuáles son mis defectos y esto, y termina analizando cosas existenciales de la naturaleza humana entera, analizando cosas adentro, digamos, ¿no? A mí me está pasando lo que decía Alex hace un tiempo con grupos de amigos, porque yo me juntaba con un grupo de amigos y después me juntaba con otro, y siempre se toca el tema político. Y en muchos ámbitos, un grupo de amigos decía que, por ejemplo, eran blancos y tenían muchas ideologías y pensaban que sus pensamientos de la ideología por ser blanco estaban bien y criticaban a otro partido con sus acciones y otros temas. Pues yo me juntaba con otro grupo de amigos que pensaba que decir que no eran blancos y pensaba que el otro grupo político también hacía cosas mal. Y yo como que me pasaba eso, si yo era blanco, si yo era de Frente Amplista o Colorado, y siempre me sentí como medio incómodo porque como que acotaba cosas para que ellos como que no pensaran que yo fuera del otro bando o algo, más para que no se haga la típica charla de que, porque vos sos algo, porque vos sos de este bando. Y siempre me pareció que yo como me puse a pensar, si yo sería político, es decir, que no tendría ningún género de la política, siempre me ronda en la cabeza, como qué soy, tipo, o eso con un montón de pensamientos, pero ese es como que el más habitual, qué soy, qué pienso, cuáles ideologías serían las mías, estoy de acuerdo con este grupo o con el otro.
siempre parecía que hay ideologías de un grupo que estaban bien y otros que estaban mal, y del otro pasaba lo mismo. Entonces nunca, hasta hoy en día no sé, no me he definido con un grupo político, porque tal, le digo con un grupo político porque es el tema que más se toca en los grupos. Y siempre tengo a veces de qué seré yo, si esto, lo otro, o no sé. Quería decir una cosa, pero antes de decirlo, como me sentí un poco identificado con lo que acaba de decir Darwin, quería comentar que también cuando me ha pasado cosas así, también uno siente que eh, yo por lo menos sentía que conocerme a mí mismo se me hacía más importante porque sentía a veces como que yo podía estar en el error por no pertenecer a ninguno. Como que uno, a veces me aparecía ese pensamiento de decir, pa, no estaré yo equivocado por como que estar en desacuerdo con todos de alguna manera, de una forma o de la otra. Y me gustó esa sensación de decir, no, bueno, acá hay algo más que tengo que descubrir. No tengo por qué como que encasillar con uno o con el otro. Pero está, es un proceso. Yo lo otro que quería decir también, me lo provocó algo que me han dicho antes, que es que cuando empecé a leer sobre el conocerse a uno mismo o me empezaban a hablar del conocimiento de sí mismo, siempre me parecía como una tarea súper grande y lo sentía un poco inabarcable, sobre todo al principio. Y creo que lo que me permitió sentir que estaba haciendo como progreso en esa tarea fue cuando logré conectar que esta pregunta tan grande, como comentaba Alex hoy temprano, que es la de conocerse a uno mismo, de quién soy, qué soy y todo lo que él decía, que puede ponerse muy profundo muy rápido, se conecta muy rápidamente con cosas muy tangibles y prácticas. Por ejemplo, yo creo que cuando empecé como que el primer paso en esa tarea de conocerse a sí mismo que me parece que tomé fue el de la observación. Dije, una cosa así fácil, práctica y que me permitió empezar, que me sentí que estaba haciendo progreso, era entender, ok, digo, las cosas que digo, las cosas que hago o los pensamientos que tengo, intentar escarbar el por qué estaban ahí o el por qué, simplemente como entender por qué estaban, ni siquiera intentando como... Obviamente que es inevitable, ¿no? Porque cuando uno observa que hizo algo que no quería hacer o dijo algo que no quería decir, uno inmediatamente intenta corregirlo. Pero como que la actitud de simplemente intentar entender por qué lo que uno piensa lo está pensando o lo que uno dijo, ese primer paso me pareció un primer paso fácil de hacer, natural, y que me empezó a dar esa sensación de que, ok, en esta tarea que antes me parecía inabarcable, que era el de conocimiento de uno mismo, que me parecía súper metafísico y no sé de qué me estaba hablando, lo puedo tocar esto y es algo tangible por donde puedo empezar. Como que antes de eso no me había sentido que podía hacer progreso. Como que lo comento porque me pareció como un antes y un después de alguna manera. Relacionado un poco a lo que decían recién Darwin y Gonzalo, ¿no? De las ideologías políticas, yo lo vinculé a lo que decía hoy Nacho, ¿no? De que al conocerse uno mismo también uno va teniendo como más libertad en lo que uno piensa. Y que a veces por votar a un partido político está establecido como que todo lo que haga ese partido político va a estar bien y no lo pasamos de pronto por un análisis o una reflexión que podemos hacer y justificamos absolutamente todo lo que hace ese partido político porque lo voto y ahí como que pierdo esa libertad de pensamiento. Y lo otro también que quería decir en relación al conocimiento de uno mismo, que mientras hablaban, ¿no? De que nos tenemos que observar, observar nuestros pensamientos, yo pensaba también que es muy importante que vayamos conociendo cómo funciona nuestra mente, conocer los pensamientos que son, conocer nuestro sistema sensible, porque en la medida en que vamos conociendo también el funcionamiento, vamos a poder esa observación, como dirigirla mejor. ¿Cómo puedo observar un pensamiento si yo no sé lo que es un pensamiento? Y me parece que el conocer todo ese funcionamiento nos ayuda también a poder conocernos más a nosotros mismos y, como se decía hoy, a poder ir cambiando las cosas que queremos cambiar o afirmando aquellas que consideramos que están bien. Sí, en realidad a mí, mientras hablaban, me venía la imagen de verme a mí misma
en clases de biología con un microscopio y un preparado que dice el profesor y mirar y no poder al principio entender nada de lo que estaba mirando y no reconocer ni qué era lo que estaba viendo ahí, ¿no? Y ver, por ejemplo, a compañeros que estudiaran más sobre el tema y todo eso, que me pudieran como explicar y dar como ciertos conocimientos que me permitieron empezar a encontrar qué era lo que, primero, qué era lo que tenía que mirar ahí, qué era lo que importaba, digamos, qué era cosas que estaban ahí, pero que en realidad eran como una mancha por el, digamos, por lo que se le tira al preparado nomás y que no eran parte de lo que había que observar. Entonces me hizo pensar en que en realidad, bueno, si yo quiero conocerme mismo, también necesito tener determinados conocimientos para poder entender cómo funciona mi mecanismo mental, sensible, qué es lo que hay ahí, o sea, necesito ciertos conocimientos. Conocimientos desde que me brinda la universidad o que me brindaron en el liceo, en la escuela, no, otros conocimientos, ¿no? Entonces, como que eso me parece como una cosa importante. Y después pensar también el para qué quiero conocerme a mí mismo, porque yo lo que veía, por ejemplo, lo que decía Mavi, que también me sentí identificada, ¿no? Con esos test que también me resultaban como interesantes, pero para pasar el rato, digamos, es que en realidad uno llena un listado, ¿no? Le dicen a uno cómo es y quedó ahí, ¿no? O sea, ¿qué logré con eso? En principio creo que nada, solo divertirme un ratito mientras lo hacía, no sé. O como decía Alex hoy, también bueno, soy así, alguien me dijo que yo era así, que por mis características soy de tal forma, entonces bueno, voy diciendo que soy así, ¿no? Y en realidad pensar que en realidad si el para qué de conocerme a mí mismo, si es para mantenerme igual como soy, como decía Maviel, por ejemplo, yo soy así porque mi madre es así, mi padre es así, mi abuelo es así, mi tatarabuelo era así, o sea, voy a ser así y así permaneceré para siempre, o si quiero conocerme a mí mismo porque hay algo de mí mismo que no me gusta y que quiero cambiar. Entonces, en primer lugar, pienso que también es importante el pensar, bueno, entonces los seres humanos podemos realizar cambios, podemos cambiar. Entonces, si quiero conocerme a mí mismo, quiero conocerme a mí mismo para mejorar aquello que no me gusta de mí misma y también poder conocer las cosas buenas que tengo, ¿no? Porque algo bueno tenemos todos, pero el tema es también el poder reconocer y eso bueno que tenemos. Conocer y poder tal vez ayudar a otros que no tienen esa virtud o que no tienen esa capacidad y uno poder brindar. Como yo tengo muchos amigos y observo que tienen muchas cosas positivas y a veces les digo, mirá qué bueno esto que hiciste. Así que, sí, bueno, en realidad yo lo hago así porque naturalmente, ¿no? Ya como que hay cosas que ya como nacen con la persona, pero no siempre somos conscientes de eso que tenemos, las personas no son conscientes de eso. Entonces, eso también me parece como un punto importante de ese conocimiento de uno mismo, del poder también identificar, hacer consciente las cosas positivas que tenemos, digamos, y trabajar con aquello negativo. Pero primero me parece que necesitamos como el tener conocimiento para poder entender, digamos, como todas esas experiencias que compartieron Nacho y Mavi, me parece que como que las podemos realizar si sabemos, digamos, qué es lo que tenemos que mirar y hacia dónde tenemos que dirigir nuestra observación. Eso que decís, van a defender lo bueno, me parece importante, porque a veces uno no sabe bien de dónde vienen determinadas predisposiciones. De repente hay un joven adolescente que no tiene los intereses y los impulsos más del promedio y tiene otra forma de no quiere decir que la conducta promedio del adolescente sea inherentemente mala, pero de repente es virtuoso un adolescente por tener una conducta diferente a la del promedio de los adolescentes. Y yo he visto jóvenes muy especiales que tienen características morales muy particulares, con los padres nerviosos de que el chiquilín no está en la pavada, no tiene la predisposición a la pavada típica del adolescente. Cuando de vuelta es natural que la mayoría de los adolescentes tienen un periodo de pavada, pero es mejor si no lo tienen. Y hay algunos jóvenes que no tienen que pasar por esa parte, esa etapa tan media sufrida, media complicada de la adolescencia. Y he visto muchas veces preocupados. Son capaces de llevarlo al psicólogo y el psicólogo es capaz de decirle que tiene que irse de parranda con los amigos, hacer todas las cosas malas que típicamente hace un adolescente como algo bueno. He visto cosas así.
Y entonces es importante eso, el conocimiento de sí mismo es como forma de defender lo bueno, de asentar al individuo que uno es y decir, no está mal que yo no tenga ni este partido ni aquel, no está mal que yo no tenga esta predilección que tiene la masa, estas cosas son inherentemente buenas y las voy a defender. No quiere decir que voy a andar levantando bandera, echándole en cara a nadie, nada. Pero parte de ese conocimiento de sí mismo, de ese asentamiento, es también, así como es de señalarse los defectos para tratar de mejorarlo, es de asentar las conductas individuales virtuosas como buenas y cosas a defender y no como cosas que tienen que ser corregidas, que pasa mucho también. Y es otra cosa también, uno cuando se interna dentro de sí mismo en este sentido y que además tiene como esa mística natural rápidamente, ¿no? Que es cotidiana la situación, todas las situaciones son que se mencionaron son muy cotidianas, pero también rápidamente tienen esa mística de que el ser se interroga a sí mismo, ¿no? Y ahí uno se va siempre al mundo causal, cosa que no es común, porque al mundo de las causas, donde realmente se producen, donde están las causas de los problemas que pasan. Es muy usual ver frente a muchos problemas, por ejemplo, no sé, la pobreza. Uno enseguida salen hablando de la lucha de clases y los ricos y los pobres y lo demás. Otros salen enseguida hablando de que las mujeres son más pobres, los ricos son más pobres y los son varones son menos pobres y quién gana más y quién gana menos. Otro que los de raza negra ganan menos y lo ganan más y la opresión de las razas. Entonces un enfoque sexual, un enfoque racial, un enfoque de clase social. Cada uno según su estructura de lógica va a hacer un análisis, enfoque rápido de ese problema. La filosofía le ponga el problema que le ponga adelante, va a ir siempre al mundo mental. Va siempre al mundo mental, va siempre al mundo de los pensamientos, va siempre al mundo causal. Sale enseguida de esa forma que además es divisoria, porque si hay algo que tiene el varón y la mujer, los blancos y los negros, y la clase media y la clase baja y la clase alta, es mente. Si hay algo que todos tienen, es mente. Y si hay algo que todos tienen igualmente configurado, es mente. Entonces, en ese plano, uno está siempre en el mundo causal y lo demás termina siendo accesorio. Entonces, uno en vez de ver los efectos colaterales, digamos, de un problema que tiene raíces mentales, lo está viendo directamente en su causa. Y típicamente no causa las tensiones y la separación y las divisiones que causa el otro tipo de enfoques que, de vuelta, cada 10 años hay una forma nueva de subdividir a la sociedad para encarar los problemas en ese sentido. Y esto lo conecto de vuelta al conocimiento de sí mismo, porque cuando uno trabaja, cuando uno hace este esfuerzo de introspección, estás siempre acercándose al mundo causal, porque tocar la causa a veces hay varios niveles, ¿no? Pero uno siempre se está acercando a las causas cuando se mira hacia adentro, digamos. Y siempre está acercándose a comprender las causas de las cosas que pasan alrededor. Porque a cualquiera de nosotros nos dan suficiente poder y vamos, con nuestros mismos defectos, vamos a provocar la clase de problemas que se viven en el mundo también. Es decir, cuando uno comprende el mundo causal interno, comprende también el mundo causal del semejante y de la gran escala también. Sí, no, yo era con el tema del nombre del título de hoy, que me puse a pensar mucho que el tema del conocimiento de sí mismo, que yo no lo tenía tan claro hasta que leí un libro que Juanchi me compartió, que era La herencia de sí mismo, un gran libro, y una parte también hablaba del tema del conocimiento de cada uno y para qué ese conocimiento, que es algo que se va a tener para toda la vida, que es lo único que se va a tener una persona, ¿no? Tanto, no importa cuánta plata tengas o no, mañana tengas o no tengas dinero o otras cosas, siempre va a tener ese conocimiento, que es lo importante. Y yo después de leer ese libro me di cuenta de que mi padre siempre me dijo lo mismo, que estudiara, ¿no? Porque es la clase que me dicen los padres, pero siempre de la frase de estudiar y todo, siempre me dijo que las cosas que yo tengo que hacer y que tengo que aprender es para mí mismo. Siempre me dijo que hiciera las cosas para que yo supiera, porque era lo único que íbamos a tener. Y después de eso siempre me puse a pensar, ¿no? En otras personas, es decir, siempre cuando caminaba y llega un punto de como que empezás a observar el comportamiento y lo que dicen las personas. Me chocó una vez que mi viejo fue a jugar un fútbol y en un barrio, no te voy a decir de clase baja, pero está. Y bueno, no es por clasificar.
y estaban mis padres jugando y estaban unos gurises ahí y yo me arrimé y como que estaba ahí hablando con ellos. Y un comentario que yo era chico, tenía 12, 13 años y me puso muy triste ya en ese momento, que uno de los chicos dijo, ¿cómo le iba en el liceo? Le preguntaron a un amigo cómo le iba en el liceo y él dice, no, tengo 12 bajas, la verdad que no me importa, no sé qué. Y fue como que el pensamiento que me chocó fue como, y esta persona el día de mañana no va a tener nada, no me refiero a material, sino a conocimiento, que es en realidad lo que nos da el poder del ser humano, es el saber. Y me chocó mucho el comentario ese que dijo, de que no le importaba tener 12 bajas, decir no estudiar, no tener un futuro, un progreso mental, que es lo que yo pensaba. Y era eso, que fue el choque del comentario de esa persona. Yo lo he visto en gente de clase alta el mismo pensamiento, porque como tienen dinero, no voy a estudiar nada. Y después encontrarse frente a una vida vacía de contenido y con todo tipo de tragedia humana también. No tendrían la dificultad del dinero, pero tuvieron muchas otras también al que no le interesó cultivarse en otro campo. De modo que ese pensamiento que sí, que es muy destructivo, no es privativo. Lamentablemente no está acotado a ningún subsector.